Como también podría ser un tema bastante espinoso, el alquiler de vientre. Si yo te digo eso, tú ahí mismo dices, uy, esto tiene un montón de componentes importantísimos que desconocemos, que se suscita alrededor de alquilar un vientre para tener un hijo. Hoy tenemos una invitada muy especial aquí, Rodri, en Salió el Sol, y yo creo que está con nosotros una autoridad. Ella es María Camila Zambrano Hernández. Bienvenida, María Camila. Ella es directora del Consultorio Jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia, es abogada conciliadora, y hoy vamos a tener aquí en Salió el Sol este tema bastante importante: alquiler de vientre o maternidad subrogada y clínica de género. Así que bienvenida, qué bueno que estés aquí. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que es indispensable que en el marco de lo que está gestándose en este momento en el Congreso, hablar de alquiler de vientres y de maternidad subrogada, que es algo que no es un secreto, es una práctica que se lleva ejecutando, no es reciente, hace muchos años se hace, y pues aquí acompañándolos desde la Universidad Cooperativa de Colombia, pues es un honor. Pues María Camila, qué gusto tenerte acá y que podamos compartir y sobre todo entender tantas temáticas que pasan con esto. Beatriz, uno qué piensa, o sea, el niño qué pensará en algún momento. ¿Quién es mi mamá realmente? La que me tuvo 9 meses con ella, me dio todo de ella, o es una señora que firmó un contrato porque no puede tener hijos, claro, pero es otra persona completamente prestó ajena. su cuerpo para que yo naciera. Literalmente, expliquémosle en las regiones, a lo mejor no tienen ni idea de este tema, de qué estamos hablando. Hagamos esa diferencia, por favor, ¿qué es alquiler de vientre? Bueno, yo creo que es indispensable que nosotros tengamos en cuenta que en Colombia, cuando definimos la maternidad, la asociamos a una circunstancia de trabajo de parto. Y así lo define la legislación. Okay. Entonces tenemos una concepción de madre y de padre que viene no solamente de la crianza, sino de un vínculo jurídico y de un vínculo biológico. El alquiler de vientre se convierte en una práctica por medio de la cual aquellos que no pueden fecundar, que tienen circunstancias de infertilidad, acuden a una mujer para que a través de su fuerza productiva pueda ser madre o pueda ser padre, porque que lo puede hacer cualquier persona soltera o incluso lo que ocurre con las parejas homoafectivas o homosexuales, que por naturaleza no pueden concebir un hijo, se acude a esta práctica. Bueno, eso es el alquiler de vientre. Sí, listo, lo tenemos ya claro, entendido, muy bien. ¿Eso cómo se genera? ¿A dónde va uno? Yo entonces estoy casado, no puedo tener hijos y mi esposa está loca por tener un hijo. Entonces digo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Dónde alquilamos el vientre? ¿Dónde alquilamos un ¿Eso vientre? cómo se hace? Eso por una transacción comercial. Présteme su estómago, sus 9 meses. Yo tengo mi hijo, insemino. ¿Cómo es esa relación? Es decir, todo alrededor. Sí. Explícanos el ABC de esto. Totalmente. ¿Y qué tipo de contrato es? Bueno, y hay muchas series al respecto también que nos tratan ahora ese tema, alquiler. Pero pues aquí desde la parte jurídica y desde el Congreso y todo lo que se está gestando al respecto, sí nos interesa mucho dejar la ignorancia y tanto mito. Digamos que hay algo... Ocurren muchas cosas en torno a la maternidad subrogada o el alquiler de vientre, porque incluso el mismo concepto varía, porque yo no debería ser la madre del producto de la gestación o del niño, sino que solamente hay un vínculo relacionado con la práctica y con la fuerza de maternidad que yo utilice para tener al niño. En este momento, el alquiler de vientres no está legislado. O sea, es una práctica que no tiene ley, es una práctica que es informal, y lo que se está gestando ahorita es que yo acudo a una entidad o a una organización que se encarga de hacer este tipo de prácticas. Hay diferentes métodos de reproducción humana asistida. Digamos que desde el punto de vista médico se encuentra la inseminación artificial, que son inseminaciones heterólogas o homólogas. Está la fecundación in vitro, que es en donde utilizamos como tal el material genético de las personas o lo de los padres de intención, y con eso pues se hace toda la práctica en determinada entidad. Jurídicamente hablando, cuando nosotros revisamos la legislación, no hay un contrato que se asimile a la práctica, porque en algún momento hablamos de un tema relacionado con el objeto ilícito. O sea, en realidad, ¿cuál es el objeto del contrato? El objeto del contrato es el niño que va a nacer, el bebé, o el objeto del contrato es la fuerza productiva de la mujer para tener
al bebé, y es algo, y son discusiones que se están generando ahorita, porque en este momento sí se hacen, o sea, se hacen contratos innominados, son contratos bilaterales en donde están las partes, los padres de intención o el padre de intención, y la mujer que presta su vientre para que estas personas puedan ser María madres o puedan Camila, ser pero padres. si no es formal, si esto no es un contrato que tenga, digamos que un respaldo, entonces la señora dice, no, yo ya no quiero entregar a mi hijo, ese hijo es mío, yo me encariñé y no se lo doy, pero es que está firmado. ¿Qué hace? ¿Qué hacen los papás si esperaron 9 meses? ¿Qué hacen los papás si tienen sus esperanzas ahí que por fin podían ser padres y le habían incluso pagado ya un dinero importante y habían asumido unos costos de embarazo y demás? ¿Qué pasa ahí entonces si no hay un estamento jurídico que avale? Digamos que acudimos a la autonomía privada de la voluntad. Digamos, nosotros tuvimos un acuerdo, nosotros queríamos que usted fuera la mujer que nos ayudara con esta actividad, y eso recientemente, o no recientemente, hace algunos años lo resolvió la Corte Constitucional cuando una mujer se quedó con un niño producto de esta práctica. Con dos, porque obviamente al usar estas técnicas el tema de la fertilidad es más precisa, claro. ¿no? No tengo uno, sino que puedo tener 2 o puedo tener 3. Y la Corte Constitucional resolvió eso en el entendido de que ¿por qué la mujer se pudo quedar con el niño? Porque compartían material genético. Es decir, los padres de intención en un principio lo intentaron a través de una fecundación in vitro donde tenían el mismo material genético, pero lastimosamente el óvulo de la mujer no funcionó, ella utilizó su propio material genético y eso automáticamente lo vincula jurídicamente por el material biológico con el niño. Se lo queda. Como una causal. Exactamente. ¿Qué es lo que pueden hacer? Hay un proceso que es el denominado como impugnación de la maternidad. La impugnación de la maternidad es un proceso que está contemplado en el Código Civil, que lo que permite es romper esa filiación que se generó producto de un trabajo de parto. Pero eso parte o tiene todo un antecedente de que en Colombia la mujer o la madre es la que hace trabajo de parto, no ni siquiera con la que tiene vínculo genético. Y eso se rompe con el proceso de impugnación de la maternidad, porque si hacemos una prueba de ADN con el niño o el niño que nace de esa práctica o el bebé que nace de esa práctica con la mujer que hizo el trabajo de parto, no hay vínculo genético que los una. Y por ende no hay una maternidad exactamente, no hay maternidad. Bueno, ahí hay un pesar. tema importante también, y es ese, como no existe una regulación normativa para esto, entonces, ¿cómo explicamos también ese contrato? ¿Bajo qué figura lo hacemos? Porque hay que pagarle unos pagos, unos gastos de alimentación, Sí. de manutención, seguramente de ropa, salud, muchos gastos que se generan. ¿Cómo? No, es que yo vivo en un barrio marginal, de pronto de la ciudad, mi acceso es difícil, no es tan fácil llegar a mi barrio, me toca coger 3 buses. Pues la salud del niño puede estar en riesgo, sobre todo los 3 primeros meses. Entonces yo creo que entonces también me toca cambiarla de lugar, pagarle arriendo en un sitio más cómodo. De pronto en algún momento ya no que coja Transmilenio o bus o carrito, sino un carrito o contratar a alguna persona que le lleve, un taxi. Esos gastos son importantes. Sí. Y si esta persona dice, no, listo, me pagaron todo eso, pero me quedo con el niño. ¿Cómo devuelve eso? No, ya no puede. No, o sea, sí uno se tiene puede. que estar pendiente, es aludir a la ética, a la moral, a los valores de la persona. No, Porque no, si no, no, hay ¿cómo una- hace? Sí, digamos que Hay una hay unos regulación. elementos, sí, bueno, hay unos entonces ahí sí quiero elementos, entender, hay porque unos esos- elementos que la Corte Constitucional en el año 2009 dijo, si vamos a hacer un contrato debe tenerse en cuenta por lo menos esto mínimo. Pero tengamos en cuenta que la Corte Constitucional no es el que hace las leyes en este país, lo hace el Congreso. Pero sin embargo dejó unos lineamientos asociados a que primero debe ser una práctica altruista, en el entendido de que la mujer que acude no debería estar esperando compensación económica por hacerlo. Obviamente, en el ejercicio de la práctica, si hay mujeres y hay contratos que nosotros hablamos de contratos onerosos desde el punto de vista altruista, yo voy y de forma altruista Hago el quiero favor. ayudarlo, y ya pues obviamente están las prácticas en donde sí me da una circunstancia económica. Hay requisitos asociados a con que la mujer debe haberse sometido a un proceso psicológico, social, que ya haya tenido otros hijos, es decir, que no sea su primer parto. Hay requisitos asociados con que la filiación
filiación, el niño, en dado caso de que los padres de intención, si alguno llega a morir, se lo quede en realidad el que tenía la intención de tenerlo, y si por alguna razón los padres no es porque no lo quieran tener, sino porque no pueden tenerle una atención a que fallecieron, puede ocurrir, pues entra el Instituto Colombiano de Derecho, el Instituto de Bienestar Familiar, a hablar de un proceso de restablecimiento de derechos. Pero pues que Entonces, también tendrían derecho la familia en primera instancia. Sí, claro. Yo creo que Padres, el tíos. ejercicio del contrato, o sea, el mismo contrato se ha vuelto una circunstancia de si hay un incumplimiento contractual, ¿ante qué jurisdicción vamos a acudir? Si hay un incumplimiento en el contrato que nosotros teníamos, voy a ir ante los jueces de familia, pero en realidad ellos no resuelven esos asuntos. Voy a ir ante los jueces del circuito, ellos no resuelven esos asuntos porque no hay un contrato, o sea, no hay una legislación que nos hable de las obligaciones contractuales. Si llega a morir la mujer, si llega a morir el bebé, si los padres no quieren pagar, los padres de intención, es un escenario jurídico que en este momento está muy gris, estamos en una y Claro, así hemos es decir, estado 10 años. Si contrato a esta persona para que tenga mi hijo, solamente alquilé el vientre, pero, hombre, me colgué en el pago de la señora mensual, o no le he dado los gastos de alimentación, de manutención, de arriendo, todo lo que acabamos de hablar. La señora puede decir, ok, ¿el objeto del contrato cuál es? El niño. No, la fuerza fuerza productiva de la mujer. El niño no puede ser el objeto porque Ok. es objeto ilícito. La fuerza Fuerza productiva de la mujer Muy para, bien, para tener el hijo. Exactamente. Listo. Entonces no puede decir, retengo al niño. De poder hacerlo, lo podría hacer. Por lo mismo, porque jurídicamente hablando, no hay algo que la esté obligando a ella a entregarlo. Obviamente hay un acuerdo bilateral, hay un acuerdo en que las partes, como el matrimonio, o sea, tenemos un Pero es que acuerdo esto es de delicado, cumplimiento. porque es que, entonces entiendo, y Beatriz, o sea, si la señora quiere quedarse con el Se niño, lo puede quedar. sale a la clínica y se queda, ¿y qué dientes tenemos para decirle, oiga, usted se está secuestrando a mi hijo? Acudir a un proceso de impugnación que dura alrededor de 2 años, un proceso de impugnación de la Pero es que maternidad. o de imagínate, o sea, custodia. mira lo que me estás diciendo. Sí, sí. Estamos hablando que un niño, pues a los 8 días de nacido, pues no va a entender lo que está pasando. Pero un niño a los 2 años reconoce a una persona como su mamá. Y después que le diga la ley, no, qué pena, y la señora con la que usted lleva 2 años y lo tuvo en el vientre, no es su mamá, esta es la señora que usted hasta ahora está viendo. Igual Terrible. esto es un Uy, proceso en donde no ocurre de la noche a la mañana. Es decir, por lo general las personas que acuden al alquiler de vientre son personas extranjeras, primero. Sí. Y se someten a un proceso tanto los padres como los padres de intención, como la persona que va a alquilar su vientre, se someten a un proceso de psicológico, económico, que dura alrededor de 1 año, un poquito más. O sea, no es de la noche a la mañana que vamos a alquilar el vientre, entonces ven y hacemos y ya entonces te quedas Claro, con el niño. pero a voz de Sí, claro. maternidad y de sentimiento, a más de uno se le puede estallar el chip, ¿no? Sí, no, y es que tiene muchos Cambia de componentes parecer. Sí, claro. emocionales y en el Morales también. morales, éticos, de todo. Bueno, habrá, claro, los ortodoxos, esto qué es, cómo así el hijo. En el mejor de los escenarios donde se dé este convenio, este contrato y funcione y efectivamente funciona. alquile su vientre, preste su vientre, entregue el hijo, ¿qué derechos o a posteriori en el futuro, si esta madre regresa, cuál sería la comunicación, el derecho del hijo para su madre en teoría biológica, cómo se suscita posteriormente al hecho mismo del alquiler? Ok, digamos que ocurre la práctica, lo que ocurre es que el niño nace, en atención a ese vínculo genético, el registro lo hacen los padres de intención, ¿no? Porque pues hay un material genético y ellos son los que registran a su hijo o a su hija. Correcto. Después de que se hace ese registro, independientemente si el niño o lo que va a ocurrir es que va a salir del país, hablamos de, más allá de un permiso de salida del país, los padres demuestran que son los padres del niño y salen del país porque obviamente el niño nació en este país. Correcto. Es muy similar el hecho de que la mujer, madre, sino la mujer que prestó su vientre quiera tener contacto con el niño. Hay que tener algo en cuenta que va a ocurrir lo mismo que ocurre con un proceso de adopción. ¿Por qué? Se supone que la adopción es esa institución en donde ya se rompe ese vínculo jurídico y yo ya no debo ni puedo tener contacto con el niño porque en realidad se rompe esa figura de que somos madre e hijo. No hay un derecho. No, ahí. pero sin embargo, y eso sí hay que tenerlo en cuenta, que el mismo Código de Infancia y Adolescencia lo menciona, y es que si el niño tiene derecho a conocer su identidad, y al momento de que él quiera conocer de dónde nació, cuál es su árbol genealógico, si así lo
queremos denominar, tiene todo el derecho a saberlo porque esa información se levanta, esa reserva jurídica de la que hablamos desde el punto de vista del nacimiento, y él puede conocer o ella puede conocer cuál es su origen. Su origen, claro. Pero, digamos, respecto de la mujer que alquiló su vientre, no tendría no ninguna tendría, injerencia, no, ni en derecho, ni conocerlo, participación. no, señor. Qué interesante tema, María Camila, porque además, pues sí, estamos viendo series en Netflix. De hecho, también vi una película que se llevaba a la mujer del vientre y se terminaba casando, enamorando del esposo, en todo ese proceso de la maternidad que genera vínculos emocionales y afectivos importantes. Bueno, hay mucho ahí. Hay un tema importante para cerrar y que nos puedas contar más adelante, y esto qué bueno que la Universidad Cooperativa de Colombia se vincule también con nosotros a diferentes temas, no solamente Beatriz jurídico, sino también en todas sus especialidades. Y gracias por ese aporte y por preocuparse por llevarle la mejor información, no solamente a nivel público, sino desde la universidad, a formar profesionales que estén dedicados a un cuidado social mucho más asequible y que sean de un carácter humano también, preocupado no solamente por formar profesionales, sino qué tipo de profesionales. Y hoy hablamos de eso, Beatriz, por el caso que nos ocupa, pues un caso serio de la Procuraduría frente a la ministra Vélez por no tener un documento de salida de su hijo del país. Y es el caso de un extranjero, que es su padre es extranjero, ella nacional, pero salió sin el debido permiso de migración del otro cónyuge para decir, hey, puede salir, y lo pidió después. Es un tema que está en el calor de las noticias y muy seguramente lo hablará Enlace 13 y los informativos, pero ¿qué pasa ahí cuando traslademos ese caso al vientre? Es decir, voy a salir de viaje, yo, mamá no, mujer que alquila su vientre, tengo un viaje que me regalaron unos familiares, me voy para Europa, tengo 6 meses de embarazo, me demoro unos 2 viajando, ya vengo. La señora podrá salir tan tranquilamente a su viaje a Europa con 6 meses de embarazo, con 8 que de pronto se le venga el bebé antes y nazca en otro país. ¿Y cuánto tiempo tendría que estar en ese otro país con ese niño? Y los papás no tienen pues los recursos para ir detrás de su hijo a Europa o a cualquier otro país. ¿Pueden hacerlo? Sí, digamos que diría yo que sí lo pueden hacer en el entendido de que no hay quien obligue a algo, o sea, no estamos obligados a lo imposible. Y a lo imposible es en el entendido de que el niño todavía no ha nacido. Si hubiera nacido, sí necesitaríamos un permiso de salida del país, claramente para que el padre o los padres de intención dijeran te vas a trasladar, pero incluso el niño puede nacer fuera del país y puede tener su nacionalidad por fuera, siendo la mujer colombiana, porque aquí también hablamos de una circunstancia en el entendido de que nosotros somos nacionales colombianos porque nuestros padres son nacionales colombianos, no porque nazcamos en Colombia, en el territorio colombiano. Sí. Exactamente, entonces esta mujer, igual si está en el extranjero, va a seguir siendo la madre de este niño, pues en virtud de la presunción de ley. Y ya estando allá, lo que va a tener que buscarse es una restitución internacional de niño, que pues se hace a través del ICBF, es todo un proceso pues que se va adelantando. Pero si la señora aprovecha el viaje para decir, no, es que me encariñé con el niño. No, es que por y ejemplo, me desaparezco del mapa. Esto tiene todos los componentes de una novela, puede suscitar un montón de Vamos a escribir la novela Saliva el Sol. Vamos a escribir acerca del alquiler de vientre y esta maternidad subrogada que hoy pues nos ilustró bastante bien la abogada María Camila Zambrano. Por favor, ¿dónde te podemos conseguir para aquellas personas que dijeron, uy, yo he tenido problemas, quiero alquilar un vientre, ¿qué debo hacer? Bueno, tú tienes toda la información y la asesoría pertinente al respecto. Sí, claro que sí. Pues en principio pueden acudir al consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia, se queda ubicado en la calle 39, número 1439. Ahí tenemos justamente la clínica jurídica de género, que es una clínica que se encarga no solamente de asesorar y acompañar a mujeres que son víctimas de violencia, mujeres que pueden dedicarse a esta práctica y necesitan todo un acompañamiento, sino también a toda la población LGBTIQ+, y a la población vulnerable que necesite acompañamiento, no tenga abogado. En el consultorio jurídico entregamos la respectiva asesoría. Bueno, pues un agradecimiento labor muy especial a la UCC, a su rectora y a la oficina de prensa de Luz Estelita. Muchas gracias por presentarnos estos invitados que tanto aportan a la cultura, a la información, a las necesidades de la sociedad. Esperamos tenerlos próximos a ustedes desde la UCC con más temas que nos puedan aportar y contarnos más cosas de interés general.
Beatriz, ¿un ¿Una cafecito? pausita? ¿Cafecito? Sí, se me acabó el ¿Se le acabó? cafecito. Vamos a un cafecito y ya Vamos a un volvemos. café comercial y ya venimos.